Mi nombre es Emiliano Beltrán Cota y voy a hablar sobre antropometría y biomecánica. Introducción. La antropometría son mediciones sistematizadas. A través de los datos antropométricos vamos a estudiar y conocer diferentes datos de referencia con respecto a composición corporal y hacer medición corporal con una descripción sencilla de la técnica necesaria para la medición correcta del peso, la talla y algunos perímetros corporales y pliegues. También vamos a hablar sobre la biomecánica, que es la que usa leyes de la física y de la ingeniería. Describe los movimientos efectuados por los distintos segmentos corporales y las fuerzas actuantes sobre estas mismas partes durante las actividades normales de la vida diaria. Antropometría. Se considera a la antropometría como la ciencia que estudia las medidas del cuerpo humano, con el fin de establecer diferencias entre individuos, grupos y razas. El canon más antiguo acerca de las proporciones del hombre se encontró en una tumba de las pirámides de Memphis, unos 300 años antes de Cristo. Siguiendo con un poco de historia, en el Renacimiento, Leonardo da Vinci habló también sobre el tema. Linneo, Buffon y White fueron los primeros en desarrollar una antropometría racial comparativa. John Gibson y J. Bononi, a mediados del siglo XIX, recompusieron la figura de Vitruvio. Y el precursor de los trabajos antropométricos fue el belga Quetelet, que en 1870 publicó su Anthropometrie y se le atribuye la citada denominación más tarde, 2000 años después de que Vitruvio escribiera sus 10 libros de arquitectura. La función primordial de la antropometría es ofrecer datos, o sea, la materia prima, para lograr cometidos particulares en cualquier entorno, ya sean habitables o de trabajo. Se considera el mobiliario o la maquinaria que se integrará al espacio, por lo que también se deben analizar las adecuaciones antropométricas de estos mobiliarios, equipos o maquinaria. La variabilidad de un equipo poblacional generalmente se representa por medio de curvas estadísticas en las que se encuentran los valores de personas de menores dimensiones, percentiles 5 y percentil 95, donde el 90% de la población, es decir, la mayoría, se encuentra en este rango. La escala percentil está dividida en 100 unidades. Si una persona tiene asignado un valor percentil del 95, significa que una muestra típica de 100 personas superaría a 95% en esa dimensión. Y otra persona con valor percentil de 50, por ejemplo, está por encima de otras 50 personas en el valor inferior del percentil 100. Es decir, que está arriba del 50% de la población analizada. Antropometría estática y dinámica. La antropometría estática o estructural es aquella cuyo objeto es la medición de dimensiones estáticas, es decir, aquellas que se toman en el cuerpo en una posición fija y determinada. Las dimensiones estructurales de los diferentes segmentos del cuerpo se toman en individuos en posturas estáticas normalizadas, bien de pie o sentados. Del cuerpo humano pueden tomarse gran número de datos antropométricos estáticos, diferentes que pueden interesar en función de lo que se esté diseñando. Somatotipo y composición corporal. La composición corporal es la relación entre los componentes grasos, musculares y óseos del cuerpo humano y de la relación del peso y talla. Y resultan 3 tipos de composición corporal, que son los endomorfos, mesomorfos y los ectomorfos. Aquí abajito tenemos una imagen de estos tipos. Planos de referencia del cuerpo humano. Son superficies planas imaginarias. Estos planos son de gran utilidad en el estudio de las posturas de trabajo y en la determinación de los ángulos articulares. Existen 3 planos rectangulares, que son el plano sagital, el plano frontal y el plano horizontal. Cineantropometría. Es la medición del cuerpo humano en función del movimiento, dimensión funcional. En la cineantropometría, las medidas antropométricas adquieren su sentido y aplicación, y sus componentes básicos son composición corporal y el somatotipo. Proporcionalidad segmentaria, útil en el análisis del comportamiento cinético, en las posibilidades dinámicas y las desventajas estáticas.
Material. Básicos para medición y técnicas de uso. Tenemos la báscula, el plicómetro, el estadímetro, el flexómetro o cinta métrica y el antropométrico. Báscula digital y de agujas fijas. Aquí vemos a una persona que está tomando su peso. También tenemos el uso del plicómetro, tomando medidas de pliegue cutáneo bicipital, tricipital, subescapular y suprailíaco. Adelante tenemos también el uso de en el pliegue cutáneo del muslo, abdominal, del pecho y cutáneo axilar. El estadímetro, aquí lo vemos que se está usando tomando una medida a una persona de edad avanzada, tomándole su altura. También tenemos el flexómetro para medir el perímetro de la cadera, circunferencia de la cintura, del muslo, del bíceps, de la muñeca y del antebrazo. Biomecánica. La biomecánica es una disciplina científica que tiene por objeto el estudio de las estructuras de carácter mecánico que existen en los seres vivos, fundamentalmente del cuerpo humano. Haciendo un poco de historia, se estableció como disciplina reconocida y como área de investigación autónoma en la segunda mitad del siglo XX. En gran parte gracias a los trabajos de I.C. Jung. Para su estudio, la mecánica puede ser dividida en tres grandes ramas, que es la cinemática, la dinámica y la estática. Tipos de biomecánicas: la biomecánica fisioterapeuta, la biomecánica deportiva, la ocupacional y la forense. Como conclusión, tenemos que la antropometría permite crear un entorno de trabajo adecuado, permitiendo un correcto diseño de los equipos y su adecuada distribución, permitiendo configurar las características geométricas del puesto, un buen diseño del mobiliario, de las herramientas manuales, de los equipos de protección individual. Está en todas partes donde el hombre ha construido o creado alguna cosa. Hablando de los porcentiles, me parece interesante a la hora de analizar cualquier muestra de un grupo de población cómo se comportan los porcentiles 5 y 95. Es decir, que en todos los casos las curvaturas que se logran son muy similares, siendo la parte inferior y superior minorías. A muchos de los conocimientos generados por la biomecánica se basan en lo que se conoce como modelos biomecánicos. Estos modelos permiten realizar predicciones sobre el comportamiento, resistencia, fatiga y otros aspectos de diferentes partes del cuerpo cuando están sometidos a unas condiciones determinadas. Los estudios biomecánicos se sirven de distintas técnicas para lograr sus objetivos.